Cuando él levanta la vista, ve a 3 hombres que se acercan. Entonces, como que se despierta, se levanta rápidamente y corre y se postra y le dice: Señor, si he hallado gracia delante de ti, no pases de largo, sino quédate a descansar debajo de uno de los encinos que tenemos acá, y yo voy a traer agua para que se refresquen sus pies y voy a traer pan para que recuperen sus fuerzas. Y entonces corrió adentro de la tienda y le dijo a Sara que tomara 20 medidas de harina. Esos son como 20 kilos de harina, mucha harina, y que preparara pan. Y rápido fue donde estaban las vacas y escogió el mejor becerro y se lo entregó a un criado para que lo preparara. Bueno, luego fue donde estaba la leche y el queso y todo eso. Y al final, después de que solamente había ofrecido agua y pan, lo que les preparó fue un tremendo banquete. Y lo disfrutaron ahí debajo de un árbol. Cuando terminaron de comer, uno de los 3 varones le pregunta a Abraham: ¿y Sara dónde está? Pues la costumbre en ese tiempo es que las mujeres no participaban de la conversación con los visitantes, pero uno de ellos preguntó: ¿dónde está Sara? Y dice Abraham: ahí adentro en la tienda. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Sara? Fisgoneando. Estaba fisgoneando. Ahí en la entrada de la tienda estaba como escondidita y mirando, y los varones estaban de espaldas a ella. Entonces uno de ellos dice: dentro de 1 año, según el tiempo de la vida, volveré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y entonces cuando Sara estaba ahí, le dio como risa, ¿no? Pero era una risa de duda. Y ella pensó dentro de sí: ¿será posible que a mi edad y siendo mi esposo tan viejito vayamos a tener un niño? ¿Será posible? Entonces Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído? ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Y entonces ahí Sara mete la cucharada porque se asustó y dice: no, yo no me reí. Y Dios le dice: sí, te reíste, ¿ya? Y entonces ella se rió se mintió que no había reído porque tuvo miedo. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia? Cuando yo estuve leyendo y estudiando ese capítulo, aprendí 4 cosas que le quiero compartir en esta mañana. La primera es que debemos ser muy cuidadosos en el estudio de la Biblia. Debemos ser muy cuidadosos. Le voy a decir por qué. Nunca yo había predicado un sermón de Génesis 18. Nunca lo hice en toda mi vida. Pero sí he usado esos primeros versículos para sustentar la doctrina de la Trinidad. O sea que cuando estamos hablando de la Trinidad, yo decía, es como dice Génesis 18, que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando vinieron 3 varones y él corrió, se sentó y les dijo: Señor. Miren lo que dice el texto. Jehová se le apareció a Abraham. Jehová es singular. En el encinar de Manré. Manré era un hombre dueño de esa propiedad que le rentó a Abraham esa propiedad. Y estando sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor, alzó los ojos y vio 3 varones que estaban junto a él. A ver qué dice el verso 3. Y al verlos corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró a tierra y dijo: Señor. Entonces yo decía así: se le apareció Jehová, singular. Ve a 3 varones, plural. Y corre y les dice: Señor, singular. Ahí está la Trinidad, 3 y 1. Dios existe en una pluralidad de 3 personas, pero es un solo ser. Y los hermanos que me oían me decían: amén. Pero cuando uno se pone a leer este pasaje y a estudiarlo, se da cuenta que no habla de la Trinidad, para nada. Pero ahí estaba yo usándolo para hablar
de la Trinidad. Es más, he oído predicadores hablar de la Trinidad basados ahí, en estos versículos. Pero para nada, si uno quiere hablar, la Trinidad es una doctrina correcta, bíblica, pero si queremos hablar de la Trinidad hay otros pasajes, pero este no. Vamos a mirar cómo se aclara esto. Si usted sigue leyendo, llega por ejemplo al versículo 17. Hay otros, pero este es un buen ejemplo. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahí está aclarando que uno de los 3 varones es Jehová. El versículo 20 también dice, entonces Jehová le dijo, otra vez, uno de los 3 es Jehová. Pero en el versículo 22 comenzamos como a distinguir entre Jehová y los otros 2. Y dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Entonces 2 varones y Jehová. Cuando llegamos al capítulo 19 y leemos el primer versículo, nos damos cuenta quién es quién en ese grupo. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Entonces, uno es Jehová y los otros 2 son 2 ángeles. Entonces, en conclusión, estos versículos no hablan de la Trinidad, están hablando de Dios y de 2 ángeles. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que ustedes no crean todo lo que se dice desde el púlpito, incluido este púlpito. ¿Por qué? Porque yo intencionalmente yo no lo estoy engañando a usted intencionalmente, pero soy un ser humano que se equivoca. Y entonces la parte de ustedes es leer la Biblia y verificar. Es más, y si yo estoy equivocado, entonces usted puede venir y me pone la mano en el hombro con mucho amor y mucho cariño y me dice, pastor, usted metió la pata. Por eso nunca pasa. Nunca le dicen a uno nada, ¿no? O tengo dudas de esto. No pasa porque no hay ese profundo interés en conocer la palabra de Dios. Dios nos creó con un cerebro y una mente que tiene sed de la verdad. Pero parece que esa sed se le acabó a la gente o yo no sé qué pasó. Porque la mente de uno clama por la verdad. Uno quiere una explicación que sea correcta o no. Todos queremos conocer la verdad. Y para eso hay que poner un poquito de interés, un poquito de diligencia, máximo en estos días en que hay tanta desinformación, porque cualquiera se puede meter en la internet y enseñar lo que sea. Entonces, ojo, no traguen entero. Para eso la Biblia se tradujo al idioma del pueblo, eso le costó a muchos la vida o la cárcel. Y a nosotros no nos ha costado nada tener una o varias Biblias, pero ha habido tiempos en que tener una Biblia es una cosa bastante difícil. Es más, cuando yo quise leer la Biblia en Colombia, no había Biblias por ninguna parte. Nadie me la proporcionaba. Y yo, como a mí me gusta leer, yo dije, quiero leer la Biblia. Y me dijeron, cuidado que si lees la Biblia te vuelves loco. Bueno, gracias a Dios ahora todos tenemos por lo menos una Biblia en el teléfono. Si no tiene la aplicación, bájela. Y ahí a través de esa aplicación hay muchos estudios bíblicos que tampoco los puede hacer, pero tampoco trague entero, analice lo que va leyendo. La segunda cosa que aprendí de este pasaje es que debo ser más hospitalario, o usted debe ser más hospitalario. Miren ustedes, traten de percibir la actitud de Abraham, en versículo 2. Cuando ve a esos 3 varones, él alza sus ojos, los mira a los 3 varones, y cuando los vio, ¿qué hace? ¿Se levantó ahí arrastrando los pies? No, dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postra. Y le dice, Señor,
si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Hay insistencia, hay energía en esas palabras, que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y que descansen, etc. Hay una premura, una urgencia en él por atender a esos 3 hombres o esos 3 varones. Imagínense esta escena. Abraham no vivía en una casa. Abraham vivía en una tienda o en una carpa, porque él era un nómada. Él levantaba su carpa o su tienda y en un lugar donde hubieran pastos para sus ganados. Y cuando el pasto se agotaba, entonces levantaba su tienda y se movía a otro lugar donde hubieran pastos, y así iba recorriendo la tierra de Canaán. Entonces esa tienda de Abraham era la única en esa área. Y cuando pasaba un caminante o un viajero por allí, pues veía la tienda y se acercaba en busca de agua o de algo de comida o donde descansar por un rato. Y Abraham era muy hospitalario, porque apenas ve a esos 3 varones, él quiere que descansen, que coman algo y que se laven los pies, porque eso era una costumbre. La gente caminaba a veces sin zapatos y se maltrataban los pies. Entonces lavar los pies era una gran atención, una gran hospitalidad. Entonces Abraham parece que al principio no se dio cuenta que la visita era sobrenatural. Vio 3 varones. Ya cuando se acerca y comienza el contacto y el intercambio con ellos, Abraham distingue que uno de los 3 es Jehová. Pero fue bien hospitalario. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, creo que sí, capítulo 13, versículos 1 y 2. Permanezcan el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo. Es más, Abraham, sin saberlo, hospedó a Jehová en su tienda o debajo de ese árbol. Yo recuerdo que cuando yo conocí el evangelio en la primera iglesia bautista de Pereira, Colombia, lo que más me impactó de esa iglesia fue la hospitalidad. Eso fue lo que me hizo regresar, volver otra vez, ver la amabilidad con que me recibieron. Y había una costumbre en esa iglesia, es que uno podía llegar a la casa de cualquier hermano sin avisar. Hasta nos juntábamos en grupos de 2 o de 3 y una tarde nos íbamos y visitábamos 2 familias. Había familias que a veces en una tarde o en una noche recibían 2 visitas. Y no es que tuvieran que preparar comida ni nada de esas cosas, le daban a uno café o limonada, según como estuviera el clima. Pero había esa apertura, esa confianza, esa hospitalidad para llegar sin avisar. Hagamos eso ahora en Houston, ¿no? Si yo voy a la casa de uno de ustedes sin avisar, no lo encuentro. No lo encuentro. Y si lo encuentro, se va a asustar. Va a decir, ups, ¿y a qué horas quedamos de vernos aquí, no? No se puede hacer eso acá. Pero nosotros tenemos que discernir maneras de ser hospitalarios. ¿Cómo podemos ser hospitalarios? En la casa, en nuestra casa, y en el templo, que son, digamos, las 2 casas que tenemos, ¿no? En nuestra casa podemos ser hospitalarios abriendo la puerta para que un hermano venga a estudiar la Biblia con nosotros, o para un grupo de estudio bíblico. Y no solamente uno debe abrir la puerta de su casa, sino la nevera también, que se puedan abrir las 2 cosas y hacer sentir a esas personas parte de la familia. Nosotros recibimos en nuestra casa gente así y la verdad que la pasamos muy bien y que se hacen muy buenos amigos cuando uno recibe la gente de esa manera. Entonces usted también lo puede hacer. Es una bendición, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿qué dijo Jesús?
ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ya? La presencia del Señor Jesucristo. Y en el templo, ¿cómo podemos ser hospitalarios? Comienza con una sonrisa. Si llega una persona nueva, pues sonríale por lo menos, ¿no? Y si usted se atreve un poco más, salúdelo con algo de entusiasmo. O ábrale la puerta, por lo menos, ¿no? Como Abraham, que cuando los vio, se despertó porque era la hora en que le da uno sueño, ¿no? Y corrió y los invitó con un ruego. Entonces hay que hacer lo mismo aquí en el templo. ¿Ustedes les gusta que la iglesia crezca? ¿Sí o no? ¿O prefieren que cada vez seamos más poquitos? Bueno, nos gusta que crezca, pero no es solamente el gusto o el deseo de que crezca, porque con eso no crece, con el solo querer, sino que tenemos que pensar en el nuevo. Por ejemplo, si una persona llega nueva y no encuentra un lugar donde estacionarse o tiene que buscarlo, ¿está siendo bienvenida? Como que no, ¿verdad? Y imagínense nada más esto, a mí me gusta poner este ejemplo, es un imaginario, que usted va a un templo musulmán, primera vez, y después de que logra estacionarse, usted va a entrar al salón de cultos de ellos, de reunión, y llega un poco tarde, y entonces entra y ahí están todos en su lugar. Por principio de cuentas, las mujeres van para un lado y los hombres van para el otro. Entonces, cuando usted llega, resulta que no hay espacio ahí adelante para usted acomodarse y tiene que desfilar por en medio de todos los musulmanes que están ahí hasta que llegas allá al frente donde hay lugar para sentarse. ¿Le gustaría hacer ese desfile? Entonces no nos comportamos de una manera que la gente sea bienvenida. Pero queremos que la iglesia crezca, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que ustedes son una iglesia muy amable. Yo me siento bien acá y ustedes también. Pero ¿saben una cosa? Es porque ya nos conocemos y ya nos aceptamos. Pero ¿qué percibe el visitante? ¿Qué percibe esa persona? Que de veras le estamos facilitando el que esté con nosotros y que llegue a ser parte de nuestra familia. Abraham hubiera sido un buen ujier, ¿verdad? Porque si él estuviera en el corredor, cuando ve en el estacionamiento venir una persona, ¿qué haría él? Se levanta corriendo y va y lo recibe. Eso fue lo que hizo, ¿no? ¿Qué más podemos aprender de este pasaje? Vamos al versículo 11 y 12. Este pasaje aquí nos enseña que el miedo engendra mentira. 11 y 12, a ver qué dice el 11. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, ¿no? Pensando, todo eso ocurría en su mente. Después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Le dio risa, ¿no? Risa de duda. ¿Por qué ella se rió y pensó así? Porque Dios le dijo a Abraham, dentro de un año, por este tiempo volveré y Sara te dará un hijo. Y entonces ella reacciona de esa manera. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? Ella dice que no se ha reído, pero ella mintió por temor. O sea, que el temor es una de las causas de la mentira. Cuando una persona tiene temor, miente. O no lo ha notado en sus hijos, que si usted lo tiene amenazado con un fuerte castigo y le pregunta qué hizo o quién lo hizo, pues te va a echar una mentira, ¿no? Y usted sabe que le está mintiendo. Dios también sabe cuando nosotros estamos mintiendo. Entonces mentimos por temor
a que descubran nuestros pensamientos. O mentimos por temor a que descubran lo que estamos sintiendo. O mentimos por temor a que sepan lo que hemos hecho. Pero el temor es la causa de esas mentiras. Pero ¿qué dice el Salmo 139:4? Permítame, se lo leo. Dice David a Dios: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. ¿A usted no le ha pasado que está hablando en español y de pronto no se acuerda de una palabra? Necesita una palabra para poder terminar esa frase y no le viene la palabra. Y uno se mete la mano al bolsillo a ver si esa palabra está ahí, ¿no? Y no está. Y por allá a los 2 días se acuerda cuál es esa palabra. Pero el Señor ya la sabe. Antes de que la palabra esté en nuestros labios, Él ya la sabe. Entonces, nosotros no le podemos mentir a Dios. Yo sé que usted dice que a Dios no se le puede mentir, pero cuando estamos en la presencia de Dios analizando nuestra vida, no debemos decorar nuestros pecados o nuestras fallas. No necesitamos barnizar esas situaciones. Lo mejor que podemos hacer en la presencia de Dios es ser franco y llamar cada cosa por su nombre y decirle: Señor, he sido adúltero, he robado, lo que sea, pero usa la palabra que describa la realidad, porque nosotros debemos vivir en contacto con la realidad. Si nosotros comenzamos a barnizar todo nuestro pasado y lo embellecemos y aparecemos como la mejor persona que es víctima de todos los demás, ¿no?, pues ya no estamos en contacto con la realidad. Y cuando uno no está en contacto con la realidad, ¿qué le pasa? Pues que se estrella con la realidad. Entonces es saludable delante de Dios reconocer la realidad de lo que somos y hacemos, ¿no? Nos ayuda a ser transparentes delante de Dios. Por último, una cuarta enseñanza en este capítulo, o párrafo más bien, porque va del versículo 1 al 15, es que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Eso está en el versículo 14. Pregunta Dios a Abraham: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara te dará un hijo, porque no hay nada imposible para Dios. Esa frase o ese mismo pensamiento fue la que el ángel Gabriel le dijo a María cuando le anunció que ella iba a quedar en embarazo. Y María dice: pero ¿y cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Y el ángel le dice: mire, tu prima Elizabeth, que ya está anciana y que es estéril, tiene 6 meses de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible, le dijo el ángel a María. Entonces están repitiendo las mismas palabras aquí, que para Dios no hay nada imposible. Eso quiere decir, hermanos, que no hay vicio imposible de vencer con la ayuda de Dios. Eso quiere decir que no hay situación o problema difícil de resolver con la ayuda de Dios. No lo hay. Eso no quiere decir que Dios lo va a resolver a nuestra manera y a nuestro tiempo. Pero si no lo resuelve, no es por falta de poder. Un ejemplo del poder de Dios. Ustedes han oído hablar del Skylab, el laboratorio espacial. Es una pequeña ciudad que han construido fuera de la Tierra, en la estratosfera. Está a 400 kilómetros de altura, o en millas serían 222 millas de altura. Allá hay una pequeña ciudad, es un laboratorio. Y allá van los astronautas y viven 6 meses y hasta 1 año han estado ahí. Y entonces cuenta que estos astronautas, observando el sol desde allá,
vieron una explosión del sol, que ocurren de vez en cuando, hay explosiones en el sol y sale una energía tremenda. Ellos fotografiaron una de esas explosiones y la estudiaron y calcularon que en esa explosión había suficiente energía para producir electricidad para toda la humanidad por 500,000 años. Eso es poder, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios no hace algo, no es porque le falte poder, sino por cualquier otra razón que nosotros no entendemos. Pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Dios, eso no quiere decir, hermanos, o una advertencia, no quiere decir que nosotros podemos manejar el poder de Dios con una oración. O sea que Dios pone todo ese poder en nuestras manos, porque nosotros no estamos capacitados para manejar tanto poder. Entonces, cuando Dios nos permite algo de su poder es un poquito, ¿no? ¿Verdad? Pero suficiente, suficiente. No hay nada imposible para Dios. En esa clase de Dios es que nosotros creemos. Bueno, ustedes han oído que por ahí enseñamos que de Génesis 1 a Génesis 11 tenemos la necesidad de la salvación y que de Génesis 12 a Malaquías tenemos el canal de la salvación y después el recibimiento de la salvación en los evangelios, la expansión en el libro de los Hechos, la explicación en las cartas paulinas y en las epístolas universales, y en el Apocalipsis tenemos la consumación de la salvación. Pues volviendo al canal de la salvación, debemos entender que ese canal es biológico y que comienza con una manifestación del poder de Dios. Abraham, siendo de 100 años, y Sara, de 90 años, y estéril, Dios, a través de ellos, tienen el hijo de la promesa. Esa es manifestación del poder de Dios. Canal de la salvación. Ahí comienza entonces la multiplicación de un pueblo que nos dio la Biblia y a través del cual viene Cristo. Y cuando Cristo va a venir, se culmina ese proceso del canal con otra manifestación del poder de Dios. María pregunta, ¿cómo puede ser posible que yo conciba un hijo si no conozco varón? Y el ángel le dice, tu prima Elizabeth, a la que llaman estéril, tiene, y que está ya vieja, tiene 6 meses de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces la salvación que nosotros tenemos y recibimos es una manifestación donde se muestra el poder de Dios. Cristo va a la cruz, muere, es maltratado, el profeta dice, molido por nuestros pecados. Muere como una ofrenda por nuestros pecados. Lo sepultan y resucita por el poder de Dios. ¿Quieren ponerse de pies? Y tenemos aquí una oración que le voy a pedir que analice, que la vaya leyendo y se vaya guiando por ella. Eso no quiere decir que después de una frase usted quiera decir una suya. Entonces la vamos a leer, la vamos a hacer despacio, pero cada uno en su corazón va haciendo su propia oración, siguiendo estos pensamientos, pero sin olvidarse que usted también puede poner los suyos. La oración dice, Señor, a veces mi mente dice que no hay nada imposible para ti. Yo sé que todos pensamos eso. Pero mi corazón, como el de Sara, a veces duda. Señor, anhelo la fe de María, la madre de Jesús, que cuando escuchó al ángel decir que para Dios no hay nada imposible, respondió,
aquí está la sierva del Señor. Y además de responder de esa manera, ella confió y se arriesgó plena y totalmente. Señor, yo sé que no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y también sé que no solamente eres un Dios de poder, sino un Dios amante y misericordioso. Y por eso eres digno de toda mi confianza. Amén.